¿Qué tal? ¿Cómo va el viaje? ¿Algo movido? No te preocupes, que cuando estemos en gravedad cero, fuera del plano terrestre, todas estas agitaciones que estás notando cesarán y todo se convertirá en un plácido y hermoso viaje galáctico. En el anterior episodio abrimos la puerta a la biología etérica e iniciamos un vuelo que hoy vamos a continuar. Solo te aviso que para llegar a esa gravedad cero tenemos que atravesar la atmósfera de alguna que otra creencia médico-científica incrustada en lo más profundo de nuestro ADN. Y como los cohetes de la NASA, por el camino vamos a tener que soltar algunas piezas de nuestra nave que ya no vamos a necesitar más. Pero no te preocupes, que ese fuego que estás viendo ahora por la ventana es totalmente normal, pues cuando atraviesas viejas creencias que están tan incrustadas, necesitamos la energía del fuego para transmutarlas y eliminarlas por completo. Una vez más, te doy la bienvenida a este podcast de salud que no tiene algo que ver con cualquier otro, pues aquí hablamos de salud biológica. Comenzamos. Es posible que lo que escuchases en el episodio anterior no fuese lo que esperabas escuchar, pero eso no quiere decir que sea erróneo, ¿eh? Simplemente vamos más allá de lo que las creencias de la mente colectiva generan. Hoy vamos a atravesar de un plumazo las creencias que están en la base de la medicina y en la ciencia moderna. Sí, has escuchado bien. La medicina y la ciencia moderna se basan en creencias. No me crucifiques todavía, permíteme que te lo demuestre, como siempre. Antes, recuerda seguir y compartir este podcast con muchas más personas, pues me ayuda mucho a difundir más este conocimiento. Recuerda que en saludbiológica.com tienes mucha más información con la que puedes seguir aprendiendo e incorporando todo este conocimiento que te estoy transmitiendo y aplicarlo en tu día a día. Que por cierto, he decidido poner el material extra de este podcast abierto para todos aquellos que os registréis en la página, eso sí, más fácil ya no lo puedo poner. Acabo de mandarte un órdago. Te decía que la medicina y la ciencia moderna se basan en dogmas, es decir, en argumentos que son ya aceptados y que son incuestionables, que nadie puede cuestionarlos. En otro momento te explico cómo llegan a formarse esos dogmas, porque es realmente de locos. Pero bueno, ahora centrémonos en el viaje y para ello voy a desmontarte un dogma en el que se apoya la medicina para justificar todo lo que hace después. Un dogma que de caerse perdería el sentido de la mayoría de acciones terapéuticas que hacen desde la medicina. El dogma del ADN. Para ello voy a presentarte a otro de esos científicos que no se han promocionado tanto y que él mismo se ha buscado la manera de transmitir sus experimentos en forma de libros, por ejemplo. Este es el gran Bruce Lipton, contemporáneo de nuestro tiempo, que ahora incluso lo puedes ver en algunas series documentales de la televisión. Bruce Lipton es un biólogo celular que, como buen científico, cuestionó desde la misma base la ciencia, especialmente todo lo relacionado con los genes y el ADN. Esta teoría del ADN y los genes nos dice que nuestros genes son informaciones encapsuladas a través de las cuales se forman las proteínas que una célula necesita. Es decir, que tu ADN sería la información base de todo tu organismo, los planos y las instrucciones para construir tu cuerpo. Según esta teoría, tú eres como eres porque es lo que llevas en tu información genética. De este modo, tu célula toma esas instrucciones y se comporta según las mismas. Cuando esto se descubrió, se interpretó que esos genes son información fija, que cuando la célula envía una señal a su núcleo, un gen de ese núcleo responde y como resultado de ese proceso se crea una proteína. Se interpretó, por tanto, haciendo una equivalencia, que el núcleo de la célula, donde está todo tu ADN y todos tus genes, sería como el cerebro de la célula. Como vieron que en repetidas ocasiones pasaba lo mismo, se estableció como dogma y empezaron a construir un enorme castillo de naipes que fue y sigue siendo lo que llamaron el proyecto Genoma Humano. No sé si te das cuenta o lo recuerdas, pero esto se hizo muy famoso, muy promocionado, vamos. Y la base era muy buena, de verdad. Si conseguían descifrar toda la información genética que condiciona todo lo que viene después, según esta teoría, tendrían la posibilidad de curar muchas enfermedades, ya que en la gran mayoría de estas son enfermedades genéticas o que un gen interviene en esta enfermedad. Todo muy bueno y todo de verdad, un muy buen planteado, excepto por un pequeño punto. De donde partieron fue una creencia. Esta creencia te dice que el ADN determina el comportamiento celular. Y sí, querido, querida, esto es una enorme creencia.
Sé que esta te rasca un poco más y que esto hace temblar un poco más la nave, pero tranquilo, tranquila, que es muy fácil atravesarla, ya verás. Resulta que cuando empezaron con todo esto del genoma humano, plantearon una hipótesis. Como los genes sintetizan proteínas, por cada proteína que tenemos en nuestro cuerpo debería haber un gen que la cree. Por tanto, la primera hipótesis fue que como tenemos cerca de 150.000 tipos de proteínas distintos en nuestro organismo, debería haber unos 150.000 genes del genoma humano. Después de ingentes cantidades de dinero invertido en ello, descubrieron que en realidad tenemos aproximadamente 23.000, muy lejano de esos 150.000 genes. Esto significa que, entre otras cosas, tenemos la misma cantidad de genes que organismos mucho más pequeños que nosotros, como algunos gusanos o ratones. Pero no solo en cuanto a cantidad, sino que se descubrió que compartimos más del 97% de genes con estas especies. Es decir, somos prácticamente idénticos genéticamente hablando a estas especies. Pero como seguían obcecados en que los genes comandan a la célula, entonces su conclusión fue que los genes realmente importantes son aquellos englobados en ese 3% restante que hace de diferente nuestro genoma de un ratón o de un gusano. Dios, la soberanía humana no tiene límites. Esta variación del 3% de los genes ya te lo explicaré en otro capítulo. Lo que me interesa que comprendas ahora es que todos los seres vivos del planeta, especialmente los que estamos dentro del reino animal que llamamos, tenemos exactamente los mismos genes en su gran mayoría. Pero un momento, si esto es así y los genes son los que comandan, ¿no deberíamos ser un 97% parecidos a todas las especies? Es decir, ¿no debería pasar como nosotros, que somos los Homo sapiens, muy parecidos a nuestros antecesores primates? Bueno, pues resulta que no. Y aunque lo que te voy a explicar a continuación está demostrado científicamente, parece que esta información se perdió por el camino, se les debe pegar en la carpeta donde no miran nunca ese tipo de estudios. Resulta que probaron en uno de los estudios a quitar el núcleo de la célula y dejar lo restante de la célula a ver qué ocurría. Siguiendo la hipótesis de que el gen determina lo que ocurre en la célula, era previsible que si se extraía el núcleo que era equivalente a extraer en un ser humano, digamos, el cerebro, esa célula debería morirse rápidamente. Para su sorpresa, esas células siguieron funcionando con normalidad por un tiempo más. Pasadas varias semanas, las células ya sí morían, pero no era instantáneamente, es decir, no quitabas el cerebro y entonces fallecían, sino que pasaba un tiempo después y se mantenían con vida esas células haciendo las funciones normales. ¿Cómo era esto posible? Bueno, pues resulta que esas células murieron no por no tener los genes, sino por no reponer nuevas proteínas. Te lo traduzco. Las células murieron porque no le llegaron nuevos recambios de piezas, no porque se les quitara el supuesto ordenador central. Es decir, murieron cuando las viejas proteínas ya se desgastaron del tiempo de vida. ¿Y qué podemos extractar de todo esto? Que el núcleo no es el centro que comanda las acciones de la célula como habitualmente se cree, sino que es una base de datos donde están los planos e instrucciones de las piezas que necesita la célula, es decir, de las proteínas. Un almacén, vamos, y que la célula hace pedidos al almacén del mismo modo que tú vas al IKEA a comprar los muebles de tu casa. Y aunque para algunas personas IKEA les dirija la vida con sus decoraciones, obviamente estos no son el centro de todo lo que existe. Pues esta información, que para la gran mayoría pasa desapercibida, para nuestro amigo Bruce Lipton no fue así. Esto le hizo reflexionar, y como él ya trabajaba con células madre, de esas células que son de las que se originan todos los tejidos de nuestro organismo, pues empezó a plantear varios experimentos que, como en el episodio anterior te conté, abrieron la puerta a una nueva dimensión de la biología. Resulta que Bruce tomó una célula madre y la puso en una placa de cultivo de laboratorio. Esperó un par de días y esa célula comenzó a duplicarse y a reproducirse. Pasado un tiempo, tuvo cientos de células idénticas en esa placa de cultivo. Hasta ahí todo normal, lo que ocurre habitualmente. Empezó a tomar esas células madre idénticas y a experimentar con ellas. Las primeras las puso en una placa distinta con unas condiciones específicas y como resultado dieron células musculares. Tomó otras pocas de esa misma fuente original y las puso en otra placa con otras condiciones distintas a las primeras, y en esta se formaron células óseas. Lo mismo pasó una tercera vez, nuevas condiciones que formaron esta vez células de grasa. Cuando Bruce se dio cuenta de esto, lo tuvo clarísimo.
Era exactamente el mismo material genético en todas las células, pero lo que cambiaba era el ambiente, y entonces dependiendo del ambiente, estas células formaban un tejido o formaba otro. Y como con William Reich, que te contaba en el capítulo anterior, este simple experimento acaba de desmontarte por completo toda la teoría actual del ADN. Teoría sobre la cual se apoya la medicina. Esa teoría que te dice que eres víctima de tus genes, que además heredas y no puedes cambiarlos, y que, como una especie de lotería, te tocan y estás condenado para toda tu vida. Ya que según esa teoría, esos genes van a decir a tus células lo que hacer, y cualquier fallo en ellos va a dar como resultado enfermedades, para las que además se hacen millones de fármacos que estarás condenado o condenada a tomarte muy posiblemente de por vida. Un negocio redondo, la verdad, que nadie está dispuesto a romper por un simple experimento de nada. Es mejor negarlo todo, no promocionarlo y listo. Y es que si te das cuenta, el mismo gen ha creado células totalmente distintas, de ahí que compartamos la gran mayoría de genes con muchos de los animales de este planeta, porque lo que realmente determina que seas como tú eres es tu entorno y no tus genes, y esto se llama epigenética. De hecho, tus células pueden seguir funcionando sin tus genes por un tiempo, hasta que se le acaban los recursos y tienen que renovar sus materiales de construcción. Una información que, de aplicarse, nos daríamos cuenta de la verdadera potencia que tiene la biología y el ser humano, de la potencia que tiene la conciencia biológica. Bueno, ya estamos terminando de salir de la atmósfera terrestre y puedes notarte ahora un poco mareado, mareada, es normal. No te preocupes. El romper de un plumazo la base de un castillo de naipes como el que te he dicho hacen que todas tus estructuras mentales se desmonten, pero pronto, no te preocupes, entrará energía fresca del espacio para recargar tus baterías con la mejor y más sutil energía de todas, la del plasma que se almacena en el vacío. ¿Recuerdas que te lo conté en el capítulo anterior? Aunque ahora desde aquí parezca algo diminuta la plataforma de lanzamientos que utilizamos en la Tierra, esa plataforma es la que nos ha propulsado hasta aquí y tiene su conexión total con todo lo que estamos hablando. Te recuerdo, por si ahora te falta el oxígeno cerebral, que te expliqué que había una energía que llamamos energía vital, que es la batería de nuestras células y que, como toda batería, tiene dos polaridades, el simpático y el parasimpático, el yin y el yang. ¿Recuerdas? Esa energía que en la antigüedad llamaban ki, prana, maná, éter, etcétera, etcétera, es esa chispa de vida que mantiene a nuestras células en funcionamiento, bailando al son de la música del simpático y parasimpático en tu organismo. Dos frecuencias estas que hacen que hasta la vida crezca de la materia inorgánica, como te demostró William Reich en los experimentos acerca de los biones y el orgón. Y es que siguiendo la perspectiva de los antiguos maestros orientales, también llegamos a esta misma conclusión. Nos dice que todo viene del Tao, que se divide en el yin y el yang, y que ese yin y el yang crean los elementos. Pero es que si vamos a otra cosmovisión totalmente distinta, nos dice exactamente lo mismo. Los alquimistas, originarios estos del mundo árabe, nos dicen que hay un espíritu universal, que se divide en mercurios y sulfur, de los cuales son con características prácticamente idénticas al yin y al yang, y de aquí surgen el agua, la tierra, el aire y el fuego. Y te recuerdo que estas dos culturas no tuvieron contacto entre sí hasta muchísimos años después de elaborar todas estas teorías. Ahora, si vamos a otra cosmovisión que es mucho más cercana para nosotros, nos dice que el plasma es el estado previo de la materia, por tanto, que del plasma surge todo lo que es líquido, sólido y gas, es decir, todos los elementos que encontramos en nuestra dimensión. Esta cosmovisión es la de la física, que se apoya en la amada ciencia, lo cual, por cierto, si está apoyada en eso, pues debe ser la cierta, las otras deben estar equivocadas. Pero que bueno, que ya ves que se llega a la misma conclusión que los orientales o los árabes. Pareciera que todo esto no se tenga en cuenta cuando hablamos de biología y salud, ¿verdad? Como si todo esto sirviese únicamente para filosofar, pero que cuando hablamos de qué es la enfermedad que padeces, ahí sí, hay que ponerse serio, olvidarse de todas estas tonterías y centrarse en lo que importa, en tus genes. Pero si te das cuenta, todo sigue un mismo orden, todo se inicia en el Tao y llegamos a los elementos. Todo se inicia en el espíritu universal y llegamos a los elementos. O todo se inicia en el plasma y llegamos a los elementos. Es decir, siempre de algo más sutil, más energético, a algo más denso. Y mira que nosotros nos empeñamos en fijarnos en qué pasa en lo denso. Suerte que este universo es fractal y que dentro de lo más pequeño de nuestras células están los átomos y debajo de eso las partículas subatómicas. Y ahora lo que están encontrando dentro de eso, si van más en profundidad, es vacío.
nuevamente ese almacén de energía universal que forma el Tao, y ahí comienza todo. Volver a empezar otra vez. Bueno, centrémonos. Lancemos una hipótesis a ver qué sucede. ¿Y si en la biología se representase este mismo principio y orden de lo sutil a lo denso? ¿Y si resulta que nuestras células son únicamente la parte densa de algo mucho más sutil? Parte del camino ya lo tenemos andado con todos los capítulos anteriores. Una vez que el cerebro da la orden de responder ante una situación, los estímulos nerviosos y electromagnéticos se transmiten a través del simpático y parasimpático, que cuando llegan a las células, éstas responden de una manera o de otra en función a ese mensaje. Estos cambios hacen que cambie el entorno de la célula y hacen que tus genes se expresen de forma distinta a la habitual y que generen proteínas y otros elementos densos que van a producirte, tras infinitas reacciones fisiológicas, lo que tú identificas como tus síntomas. Es decir, una orden de tu cerebro, algo sutil, produce cambios bioquímicos que son un poco más densos, que acaban derivando en tu síntoma, que habitualmente suele ser algo denso y medible por las analíticas y pruebas médicas. Dicho de otra forma, todos los cambios celulares vienen derivados siempre de cambios anteriores más sutiles y que podemos leer en forma de impulsos electromagnéticos. Recuerda que te decía que esos mismos impulsos son los que van a formar el famoso campo electromagnético, tu campo energético. Esto lo tienen muy claro en la medicina oriental. De hecho, se describe anatomía de toda esa parte sutil a través de los conocidos meridianos de energía, canales de preferencia de esta energía para comunicarse, una función similar a lo que hacen tus arterias y tus venas que llevan la sangre y nutrientes a todo el organismo. Por los meridianos serían los vasos por lo que fluye esa energía vital que ellos llaman ki. Un ki que además, según ellos, la batería está en los riñones, pero que también se capta del entorno, del universo, a través de los pulmones, y que es transformado en distintas sustancias energéticas de las que después se nutren nuestros órganos. Algo muy parecido a lo que nosotros entendemos como oxígeno que captas del aire y que es llevado a cada célula de tu organismo a través de los vasos sanguíneos que te decía. Y es ese mismo ki el que, si no fluye a través de todo tu organismo, empieza a congestionar tu órgano, generando un exceso o un defecto de yin o de yang, depende. Y eso acaba afectando a tu órgano, generándote lo que ellos llaman los síndromes. Exactamente igual que cuando tú tienes un exceso o un defecto de simpático. Tus órganos se ven alterados en su función y la sangre, ese líquido que transporta toda la energía para tus células, queda estancada, siendo esto el origen de cualquier patología que sufras. Como ves, no es tan distinto. Hablamos constantemente de lo mismo, pero ellos, los orientales, desde un plano algo más sutil que el nuestro. Por eso pareciera algunas veces que es contradictorio en algunos puntos, pero realmente no es así. Hablamos los dos de una energía vital que alimenta todo nuestro organismo y que si ésta se estanca es cuando empieza a densificarse una alteración en nuestro organismo que suele derivar en una enfermedad. Pero espera un momento. ¿No habíamos dicho que la enfermedad se genera a través de activaciones de programas biológicos? ¿Ves cómo parece contradictoria la visión oriental a la occidental? Si es que estos orientales son muy raros. Bueno, ya puedes empezar a notar que pesas menos, que eres más sutil. Ya nos hemos quitado el peso encima de la creencia del ADN centrista, como yo la llamo, y estamos listos para comprender la esfera sutil de tu ADN y qué relación directa tiene con el plasma. Suena muy bien, la verdad. ¿Nunca te has preguntado por qué tu ADN tiene esa forma de doble hélice? Hoy te voy a dar una perspectiva muy distinta que nos va a catapultar a otra dimensión, literalmente. Para ello tengo que mencionarte un hombre que también revolucionó la medicina y que es la verdadera inspiración por la cual estoy haciendo este podcast. Este es el Dr. Rick Gerd Hammer, que ya me habrás oído hablar de él y de las 5 leyes biológicas. Bueno, en realidad, desde que iniciamos este podcast no he dejado de hablar de ello, aunque esta sea la primera vez que lo nombro directamente. Y es que este hombre ha puesto la medicina patas arriba y no solo por lo que se conoce de sus publicaciones, sino también por otras cuestiones que no son tan conocidas o difundidas y que ya te contaré en otro momento. El caso es que, dentro de todos los descubrimientos que hizo, él se dio cuenta de que cuando se detonaba un shock biológico, es decir, una situación que pone en riesgo tu supervivencia, tu territorio o tus seres queridos, se activan los famosos programas biológicos que te vengo hablando. Pues bien, en ese momento del impacto, en el que recibes la mala noticia o percibes ese peligro, Hammer descubrió que en tu cerebro ocurre una cosa curiosísima.
se genera lo que él denominó el foco de Hammer. Anillos concéntricos que tienen una forma de diana, que se sitúan en la zona específica del cerebro que controla el órgano que tiene que activarse en ese programa biológico. ¿Me sigues? Resulta que esa especie de diana tiene una importancia suprema para cómo se desarrolla todo el programa. Te lo cuento con mucho más detalle en el training en salud biológica que encontrarás en la web. El caso es que esa forma de diana con anillos concéntricos no es azarosa, tiene una razón de ser, aunque hasta donde yo sé, Hammer no lo nombró. Esto ya es de cosecha propia. Atento, atenta, que estamos llegando a la gravedad cero. Si miras por la ventana, en este viaje espacial verás estructuras hermosas enteras que llamamos galaxias, nebulosas y otras enormes estructuras que son en realidad enormes campos magnéticos llenos de plasma. Se ha descubierto en la astrofísica que esa energía es de naturaleza eléctrica, ya que únicamente la energía eléctrica es capaz de generar esos campos magnéticos. Pues esta viaja a través de unas estructuras similares a cables trenzados. Son los llamados filamentos del plasma, que son como autopistas para transmitir electrones de un sitio a otro con una gran potencia y rapidez. A esto se le dio el nombre de corrientes Borglum, por si lo quieres investigar. Cuando se descubrió estos filamentos en el espacio, se empezó a trabajar con el plasma en laboratorio y se observó que siempre se transmite así porque es la forma más eficiente de transmitir esa energía. 2 filamentos eléctricos entrelazados para transmitir una información eléctrica. ¿Te suena de algo esta estructura? Espera, que verás que no es casualidad. Resulta que cuando empezaron a fotografiar las explosiones de plasma en el laboratorio, las imágenes que obtuvieron, atenta porque esto sí que es una locura, fueron idénticas a un foco de Hammer visto en resonancia magnética. Esto no lo vas a encontrar en ningún otro sitio, esto es una deducción mía. Verás que en la portada de este episodio aparece la imagen donde comparo las dos. En la izquierda aparece el plasma, en la derecha el foco de Hammer. Cuando me di cuenta de esto me puse literalmente a llorar, literalmente. Y si después de que te lo explique bien todo esto no notas al menos una descarga eléctrica de esa energía universal, pues mira a ver si no te has muerto por el camino. Retomando el ejemplo de los capítulos anteriores, tú estás tan tranquilo y tan tranquila y de repente recibes esa mala noticia que te comentaba, que ya viste que derivó, en ese ejemplo, en una afectación a las células de tu estómago. Esto lo recibiste como un shock, como un impacto inesperado. Si te ha pasado alguna vez, notas como que te han dado una enorme descarga y quedas unos segundos aturdido, aturdida. Pues es que es literal. Cuando tú te encuentras en una situación inesperada se produce un shock, recibes un impacto eléctrico sutil. Es como cuando 2 nubes cargadas energéticamente se chocan y producen el rayo que ilumina todo el cielo. Exactamente eso ocurre en tu cerebro en ese instante, una explosión, un choque energético que produce una descarga de plasma que entra desde el campo electromagnético de nuestro entorno y que accede exactamente a través de la zona del cerebro que se activa y que tiene relación con ese órgano en concreto. En el ejemplo, se activaría a través de la zona cerebral que rige tu estómago. Y ese impacto eléctrico se transmite por tu sistema nervioso simpático, que por cierto, cuyos nervios también tienen esa estructura de cables trenzados, hasta llegar a tu célula, que cuando recibe ese mensaje se traslada a tu ADN, que tiene exactamente la misma estructura de cable trenzado. Y esto, como te decía, no es casualidad. Cuando se descubrió esta naturaleza eléctrica de las galaxias, un físico llamado Anthony Peratt creó un modelo teórico de cómo se comportarían 2 galaxias que fuesen de naturaleza eléctrica. Observó que cuando estas 2 galaxias se juntaban, creaban ya la famosa galaxia en espiral, confirmando así que el universo es eléctrico y que sigue el mismo modelo que él desarrolló. Se centró en estudiar el comportamiento del plasma y experimentaba con él en el laboratorio, y comprobó siempre que cuando 2 filamentos de plasma se encuentran, producen siempre esa misma estructura de doble hélice. Por tanto, puedes intuir que hay una estrechísima relación entre tu ADN y el plasma. Y esto que te voy a decir ahora te lo digo para retomarlo en otro momento. ¿Será quizá que tu ADN es una antena que capta esa información de energía electromagnética y como un programa traduce ese lenguaje electromagnético al lenguaje celular? En otras palabras, ¿puede ser que tu ADN sea un transformador de señal que conecta la energía vital universal con cada una de tus células?
¿Has notado ya la descarga eléctrica recorriendo todo tu cuerpo? Pues aún no lo has escuchado todo. Dame 2 minutos más que entramos en una nueva dimensión, literal. Resulta que Anthony, este físico que te comentaba, siguió investigando y el destino, si lo quieres llamar así, hizo que se topara con un petroglifo, esas imágenes artísticas grabadas en piedra. Un petroglifo de una cultura ancestral de Arizona. Y no tardó ni un segundo en identificar la figura de ese petroglifo. Representaban, sin duda alguna, formaciones de plasma etérico que él veía constantemente en el laboratorio. Comenzó entonces a revisar otros petroglifos y, para su sorpresa, esta representación se hacía casi idéntica en muchas de las culturas ancestrales de la humanidad, que nuevamente no tuvieron contacto alguno entre sí. Y lo más fuerte de todo es que empezó a relacionar la datación de cada uno de esos petroglifos y la zona local con eventos electromagnéticos producidos en esa época y en esa zona en concreto del planeta, creando así un estudio hermosísimo, enorme, ingente, que te compartiré en la web, que es literalmente flipante. Y te compartiré también, además, un documental llamado Los rayos de los dioses, donde verás todo esto de una forma muy, muy gráfica. Lo que me interesa de todo esto que aprendas es que esas mismas representaciones eran de dos tipos. Uno con forma algo similar a humanoides, que equivaldría a la representación del patrón del plasma visto desde un lateral. Y otros que sería equivalente a una vista superior, así miramos esa reacción desde una vista superior, y ojo que ahora sí que volamos, con forma de rueda o de círculos concéntricos, igual que el foco de Hammer, igual que la foto real del plasma de laboratorio. Y esto tiene una relevancia suprema para tu salud. Ese plasma dibujado por todas las culturas ancestrales, repito, por todas las culturas ancestrales de este planeta. Te recuerdo que ese plasma es el estado anterior al sólido, al líquido o al gas. Esto también significa que es el estado previo a tus células. Por tanto, tenemos una energía vital, universal, que llamamos plasma, que es conductora de electrones y que alimenta tus células. Una energía que, en momentos de shock, de impacto, es como si recibieras un chispazo que se te transmite desde tu cerebro a tus células y que lleva una información que tus genes traducen a acciones concretas. Una información que viene de la misma fuente, de la conciencia biológica. Y todo esto te muestra que es esencial estar sincronizado a ese pulsar de vida que te comentaba, pues cuando te desalineas del mismo recibes estos avisos en forma de impacto eléctrico, de impacto biológico. Y ahora me preguntarás, ¿cómo me sincronizo con este pulsar de vida? Equilibrando tu campo electromagnético y poniéndolo en la misma resonancia, en la misma frecuencia que el pulsar de vida, conectando al ritmo de vida de la naturaleza, conectando con tu biología. ¿Cómo? Te lo cuento en el próximo episodio, que va a ser un episodio muy muy especial para mí y seguro que para ti también, con una de las mayores expertas que conozco en armonización electromagnética. ¿Te lo vas a perder? No lo creo. Nos sentimos entonces en el siguiente episodio.